Bueno, pues estamos aquí en Google Collaboratory, que es una aplicación de Google Drive, una extensión que nos permite hacer cómputo en la nube y estamos usando el lenguaje de programación Python para revisar dos casos de recursividad. El primero de estos casos se denomina como la torre de Hanoi, que es un algoritmo matemático que se puede resolver en base a la recursividad en términos de computación. Y al hablar del tema de recursividad, pues podemos notar que este es un código muy corto, gracias a Python y gracias a la recursividad. Entonces vamos a desglosarlo un poco. Como primera opción tenemos que definimos nuestra función Hanoi y se define para resolver el problema de las torres de Hanoi, y le vamos a agregar o cuatro argumentos que se podría interpretar como una pequeña interfaz gráfica, pero bueno. Le definimos cuatro argumentos, que es discos, que es el número de discos a mover, eh, torre de origen. La torre de origen es donde se inicializan los discos. Torre auxiliar, que es donde se utiliza para durante el proceso, mientras está en movimiento. Y la torre de destino, que es donde los discos deben ser movidos. Tenemos aquí una condición base, que si solo hay un disco, discos es igual a uno, que lo ingrese el usuario. El movimiento es directo desde la torre de origen a la torre de destino, y esto se imprime directamente en pantalla sin pasar por ningún otro proceso. Después tenemos las llamadas recursivas. Si hay más de un disco, la función hace tres cosas en un orden. Se llama a sí misma para mover n-1 discos desde la torre de origen a la torre auxiliar, utilizando la torre de destino auxiliar. Imprime el movimiento del disco restante y llama a sí misma nuevamente para mover los discos n-1 desde la torre auxiliar. Después tenemos la entrada del usuario, este que es donde el usuario, aquí lo definimos, donde el usuario va a ingresar el número deseado, y la función Hanoi se llama con el número de discos proporcionados por el usuario. Y eso sería todo. Aquí tenemos una representación de cómo corre este programa. Lo vamos a poner con un ejemplo de 3 y nos da los pasos a seguir para que llegue de forma ordenada los discos de nuestra torre inicial a nuestra torre final por medio de una torre auxiliar. Y bueno, este caso sería las torres de Hanoi en recursividad en Python. Y como segundo caso tenemos aquí un programa que representa una cola de pacientes en una espera de atención. Eh, Definimos nuestra clase cola de pacientes, que como su nombre lo indica, representa una cola de pacientes en espera de atención. Lo inicializamos y tenemos aquí una pequeña interfaz gráfica con, con los métodos que podemos agregar, que sería nuevo paciente, próximo paciente y nuevo paciente, por aquí lo tenemos, y próximo paciente. Después entramos a nuestra clase recepción. Representa la recepción del consultorio, como si estuvieras en un hospital, y lo gestiona por medio de colas de pacientes para diferentes doctores. Y de igual manera tenemos aquí nuestras definiciones y nuestra pequeña interfaz gráfica. Entramos al método main, a la definición de main. Se importa el módulo OS para limpiar la pantalla de la consola. Se instancia la instancia de recepción, se crea una instancia de la clase recepción, y entramos al bucle principal. Este Entramos a nuestro bucle principal,
que representa un menú de opciones al usuario. Ingresa nuevo paciente para indicar un consultorio liberado. Nuestra acción 1, que se le llamaría ingresar nuevo paciente, solicita al usuario el nombre del paciente y el nombre del especialista y agregar al paciente a la cola de especialista. La acción 2, aquí la tenemos, indica que el consultorio ha sido liberado y solicita al usuario el nombre del consultorio liberado y obtiene una muestra en el próximo paciente. Y nuestra acción 3, que nos indica que termina el bucle y se finaliza el programa. Eso es a decisión del usuario. Y nuestra definición main, que comprueba si el script se está ejecutando como una manera en el programa principal, y de ser así llama a main y se ejecuta todo el código. Como una nota extra sobre el programa, el sistema permite gestionar múltiples colas de pacientes para diferentes especialistas de manera dinámica, asegurando que los pacientes sean atendidos en el orden de llegada y proporcionando una interfaz simple basada en texto.